¿Qué tal? Bienvenidos a otro batallón. Soy Carlos Martínez. Ya habíamos hecho un batallón de amantes de los graves, en el cual habíamos puesto a un Sony contra un QKZ y ganó el QKZ. Hoy vamos por la revancha. El QKZ tiene otro rival en los audífonos Basshead económicos. Este es el QKZ por HBB. Como pueden ver, ya le cambié el cable. Este es uno nuevo que le puse porque el que traía estaba medio pinchurriento, pero está bien bonito, ¿no? Y se va a enfrentar al EDX Pro. Esta es la cajita. Si quieren saber el precio, les voy a dar un aproximado en dólares y en pesos. Depende de si hay oferta o no. Este es el EDX Pro. El QKZ vale entre 16 y 20 dólares. O sea, más o menos entre 300 y 400 pesos. Y el EDX Pro es más económico. Este vale aproximadamente entre 7 y 10 dólares. Lo pueden conseguir. O sea, entre más o menos 150 y 200 pesos. Vamos a ver los puntos que siempre pongo a consideración. De hecho, le voy a quitar los cables para que sea más fácil. Gran ventaja de estos audífonos, les pueden quitar los cables. Aquí se los estoy quitando. Ahí está. Primero, construcción y amplificación. La verdad es que ninguno necesita gran amplificación. Este es el EDX Pro. Con su celular lo pueden mover. La construcción para el precio de 150 pesos está bien. No voy a decir que es excelente, pero está bien. El HBB por 15 a 20 dólares. La verdad, la construcción yo siento que está hasta arriba de su precio. Está muy bonito, es muy cómodo. Y amplificación igual, con su celular tienen suficiente, no hay problema. Yo sé que hay diferencia de precios, pero aquí el ganador va a ser el HBB, el QKZ de HBB. La verdad es que está muy bien construido para el precio. De hecho, tengo audífonos que yo creo me costaron 1,000 pesos y no están tan bien hechos como este. Entonces, gana. Punto para el HBB. Segundo, comodidad. Aquí está muy claro. La verdad es que los dos son súper cómodos. El EDX Pro es un poquito más ligero, por lo cual puede ser un poquito más cómodo para alguien, pero tampoco es que este pese mucho. Les voy a dar un empate. La verdad es que los dos están súper cómodos. En eso no tenemos problema. Accesorios. Como pudieron ver, al QKZ le cambié el cable. Le puse este cable bien bonito, dorado. ¿Por qué? Porque la verdad es que el cable que trae está para... No es el peor que he visto, pero pues se le acerca, está malito. El cable del EDX Pro es este. La verdad es que está de buena calidad para el precio. Oye, por 150 pesos. Ya le estoy pegando aquí el micrófono. Tiene entrada en L. Está bastante bien. Las gomitas que traen están bien los dos. Igual una recomendación para el EDX Pro. Busquen una que les selle súper bien para que salgan los graves. El QKZ, aunque no les selle bien, suenan muy similar. Aquí en accesorios, la verdad es que por el precio, que vale la mitad el EDX Pro, se lo va a dar el EDX Pro porque trae mejor cable. De hecho, el cable que trae no se lo voy a cambiar. Yo creo que va a durar un buen rato. Punto para el EDX Pro. Agudos. Bueno, yo sé que ustedes entraron a ver este video porque quieren un Basshead acá, que les retumbe el bajo. Entonces dirán agudos, bueno. Dos gustos diferentes. El QKZ trae unos agudos muy comprimidos. No comprimidos, porque esa no es la palabra. Más bien muy reducidos. Y el EDX Pro es una firma más en V. Trae agudos más altos. En lo personal, me gustan más los agudos del EDX Pro. A mí me gusta escuchar agudos. Si usted es alérgico a los agudos, quédese con este. Aún así, ahorita para la calificación, le voy a dar el gane al EDX Pro. Porque tiene buenos agudos. Vamos a los medios. Ah, caray, los medios. No es el fuerte de ninguno de los dos. De hecho, yo les diría que si ustedes son amantes de los medios, no compren ninguno de estos dos. No va a ser su fuerte. En los dos están apagadones. Las voces no son como que lo máximo. Si acaso en voz, creo que el EDX Pro funciona un poquito mejor en voces de mujer. Y el QKZ en voces de hombre. Sería como la ligera diferencia. No tienen buenos medios, así que empate. Yo creo que ninguno es superior en medios. Graves. Yo sé que esto es para lo que entraron. ¿Qué diferencias tienen en graves?
obviamente esa escucha, y también vi las gráficas, aunque luego no confié mucho en las gráficas. A mi parecer, subgraves son idénticos, o sea, yo los escuché iguales en los subgraves, así es que ahí sería un empate. Graves, ya podría ser que graves medios, los graves normales, ahí sí creo que son un poquito más altos en el QKZ. Pero poquito, yo creo que, según yo vi la gráfica, me marcaba 2 decibeles, yo creo que es menos, yo creo que debe ser 1 decibel. Pero sí es un poquito más alto. ¿Qué grave es mejor? Son diferentes. Bueno, no, es que la verdad yo batallé mucho para decidir qué grave. ¿Quieres un poquito más de grave? Quédate con el QKZ. Puede que ni lo identifiques. Yo les daría un empate. Para mí suenan igualitos. Yo creo que la diferencia es 1 decibel, por ahí perdido. Suenan muy similar, Vamos al siguiente. Valor por tu dinero. Voy a ser bien honesto. Vale el doble. ¿Suena el doble mejor? Para mí no. Yo, valor por dinero, este DX Pro es increíble que cueste 150 pesos. Ahora, para mí, Carlos, el ganador es el EDX Pro. No gasten más, con esto tienen suficiente. Pero, ahí va el pero. ¿Quién debe comprar el QKZ? Porque aquí me pasó con el buen Poncho, que lo estuvimos probando. Si usted es alérgico a los agudos, si cree que el agudo le puede lastimar o no le gusta de plano el agudo, compra el QKZ. Este realmente no tiene agudos, o sea, están muy bajitos. Si le gusta más una firma en V, graves y agudos, compre este. Ahí le va un tip. Si usted dice, ay, es que soy alérgico a los agudos, pero no me alcanza para comprar este porque vale el doble, un tip. Probé yo los EDX Pro. Aquí está la cajita para que sepan bien cuál es. Perdón, ya les volví a pegar aquí el micrófono. Les puse unas gomitas de Memory Foam. Entonces, si usted por ahí ya tiene unas gomitas de Memory Foam o las quiere comprar, le cuestan más o menos un paquetito como 40 pesos. Y si busca bien, puede conseguir el EDX Pro en AliExpress y le regalan las gomitas de Memory Foam. O sea, vienen gratis, a lo mejor por los mismos 7, 8 dólares trae las gomitas. Si se las ponen, reduce los agudos y suena igualito a es lo mismo. Yo por eso sigo dando como ganador al EDX Pro, porque quieres saber cómo suena el QKZ, a estos ponles unas gomitas de Memory Foam y así suena. Entonces para mí el ganador, y a gusto personal, aplastante, fue el EDX Pro. No gasten más. Son amantes de los graves y no tienen mucho presupuesto, estos. No hay para dónde. Ahora, ya vieron la reseña del TRN, el que se le cambian los switches. Estoy pensando en hacer el batallón de esos contra estos en la versión de extra graves, porque se dan su llegue, Vale la pena. Pero bueno, hasta aquí llegamos esta semana. Muchas gracias. Y esperen otro batallón. El batallón.